Sílvia Quarini, benvinguda a Terrícoles, editora, directora editorial, a punt de deixar el càrrec, diguem-ho així, o la professió, si més no, 36 anys d'ofici, 22 de docència, els últims 16, si no m'erro, a Lumen. Sí. Hola, què tal? Què tal? I a punt, insisteixo, al març, em sembla que és, no?, aquest 2018, que deixes la direcció editorial. Em preguntava ara què és el que més trobaràs a faltar de tot plegat, d'estar cada dia vinculada al món de l'edició. Hay algo que sí echaré muchísimo de menos y es la complicidad con mis colegas y con mis autores. Es una cualidad que se ha ido criando a lo largo de los años y que ha dado resultados espléndidos. Eso es lo que echaré de menos. I alguna cosa al contrari que no trobaràs gens a faltar? Creo que los controles de gestión, así, entre tú y yo, porque no siempre la realidad de las ventas acompaña el entusiasmo de un autor y de un editor. Entonces, cuando los números hablan, realmente, bueno, a veces vives entre el asombro y la decepción. A lo largo de los 36 años he vivido muchos controles de gestión. Tendría que haberme acostumbrado, pero no, todavía me asombro, todavía entra esa tristeza, ¿no?, de haber puesto tanta energía en un proyecto y ver que finalmente, por razones mil, que a menudo no tienen que ver con la calidad de la escritura, concretamente del autor o de la autora, bueno, pues no han conseguido llegar hasta la gente, ese público al que todos anhelamos y que, por lo tanto, bueno, pues ahí se van a quedar, como cadáveres exquisitos. Quan dius això, tens algun autor, per exemple, al cap, que t'agradaria que hagués tingut més visibilitat o més difusió? Esa es una pregunta trampa, David. No ho pretenia. Pero... A ver, que quizá, pues, por ejemplo, me gustaría que Jeanette Winterson tuviera muchísimo más público, muchísimos más lectores de los que tiene en España en este momento. Esa es una autora que yo he seguido personalmente a lo largo de los años. Tanto ella como yo y todo mi equipo hemos puesto todo lo que sabíamos y lo que teníamos entre manos para que triunfara. Y hemos conseguido algo, pero sé que hubiéramos podido conseguir más. Quizá el caso de Jeanette sea un caso, digamos, muy interesante a la hora de ver cómo tanto talento encuentra tan poco lector. Això és interessant perquè, en fi, corrobora un lloc comú en el món de l'edició i segurament en altres oficis també, que és que no hi ha fórmules màgiques, és a dir, no hi ha res que expliqui el gran èxit d'un llibre o el poc èxit d'un altre, no? No. Y te garantizo que la calidad de lo que tú presentas es un factor obviamente determinante, pero no es definitivo a la hora de marcar el éxito o el fracaso de un autor. Es decir, que cuando tienes un material estupendo entre manos, tienes la mitad del trabajo hecho. Es todo lo demás lo que convierte o no un libro en lo que se suele llamar un bestseller. Dicho esto, para un editor lo más importante no es tener un bestseller entre manos, bienvenido es, pero es lograr que un bestseller se convierta en un long seller, es decir, en aquel libro que tiene éxito, que encuentra a su público, pero además tiene vigencia en los años. Eso es espléndido. És el gran premi, no? Eso es el gran premi. Sí. Quins són els autors, per exemple, que tens, en fi, que et sents més contenta, més orgullosa, fins i tot d'haver publicat en tots aquests anys? Tienes que pensar que yo, cuando recogí Lumen
y la hice muy mía, realmente heredé un palacio. Es decir, heredé una lista de autores muy importantes. Y lo que buenamente hice fue ir añadiendo a esa lista, que ya era estupenda, pues autores que yo creía que podían estar a la altura. Es decir, que Lumen no perdiera cara y ojos, que mantuviera su perfil. Me pides unos nombres, los tengo. Comte Oibin, lo que decíamos, Jeanette Winterson, Alice Munro, Cinzia Ozick, Berta Vías, en castellano, Lara Moreno. Si quieres, sigo. Sí, sí, com... Pues, ¿qué más podria añadir? És que són tantos. Clar, és molt difícil, no? És allò de tot, i sobretot quan un se'ls sent propis o ha seguit una mica l'evolució, fins i tot els ha impulsat encara més, no? Sí, sí, has vivido aquel texto con ellos, a su lado. Eso es lo mejor de nuestro oficio. Por cierto, hablando de editores y del mundo editorial, ser editor no es un trabajo, ni siquiera es una profesión. Yo creo que es un oficio. Tiene mucho que ver con el tacto, con el oído, con todos los sentidos que uno tiene a disposición. Eso es una de las grandes ventajas, de los regalos que me ha dado ese oficio. Y después de 36 años va a ser complicado aprender a descansar, a cerrar los ojos, a tapar la nariz, a usar las manos para otras cosas. Suerte que me gusta cocinar. Exacte, està bé, pots vehicular-ho per aquí, no? Sí, sí. Té un punt molt bonic i molt artesanal, això que dius, de l'ofici d'edició, no? Clar, a vegades l'artesania ensopega amb la realitat, i ahir, per exemple, revisava les memòries d'Ester Tusquets, i ella explica, quan va haver de vendre Lumen a Bertelsmann, en aquell moment es deia així, no? Un dels primers, ho explica críticament, un dels primers impactes per ella va ser començar a reunir-se amb gent que parlava d'arguments de venda, de sinergies, de reunions on potser no importava tant el criteri literari, sinó que passaven altres arguments, i a ell això la va impactar molt, no? Jo em preguntava, com gestionar aquesta part artesanal amb el que vol dir, en tots els sentits, una multinacional? No tiene... Creo que estamos quizá confundiendo ciertos términos. A ver, el hecho de que un libro, cualquiera, llegue al público adecuado, tiene mucho que ver con un buen trabajo de promoción. Bien, a ese trabajo de promoción se le puede llamar marketing. Lo que sucede es que hoy por hoy la palabra marketing está desprestigiada. ¿Cuántas veces hemos oído decir, esto solo es marketing? Esto es puro marketing. Si es puro marketing es porque tú, como profesional, es decir, yo, como editor, no he sabido dar un buen material. Pero si tú tienes un equipo en condiciones, y yo tengo, bueno, y he tenido y tengo la inmensa suerte de estar rodeada de gente que lee, es decir, marketing, prensa y demás, son gente enamorados de los libros, que te ayudan a llegar al público final, pues bienvenido sea el marketing, bienvenida sea la promoción, bienvenida sea la sinergia, bienvenido sea cualquier cosa que pueda comunicar que ese libro está allí y que està esperando al lector adequado. Clar, m'imagino que quan vas començar a Bruguera, amb el llibre Amigo, també amb grans noms. I narradores de hoy. Exacte, amb García Márquez, Boris Vian, que tenies noms ja importants. No sé si hi ha alguna cosa d'aquella època, de l'ofici d'aquella època on vas començar, que hauríem de reincorporar perquè s'ha perdut pel camí, o en canvi hem guanyat, és a dir, creus que estem més ben preparats en el món de l'edició? Lo que sí recuperaría es un tempo, no es un tiempo, es un tempo que el editor pueda dedicar realmente a escarbar en el texto para conformarlo y que sin dejar de ser el libro de quien sea, pueda presentarse al lector final de la mejor manera. Eso lleva
muchas horas de dedicación. Y quizá eso es lo que los editores muchas veces ya no tenemos. Si tuviera que salir ahora con una pancarta en la mano, pediría tempo, el tempo de editor. Eso es importante, creo que se puede recuperar además. Y confío en que en el futuro, pues la gente a la que ahora yo estoy intentando transmitir las miserias y esplendores de nuestro oficio, pues sepan reivindicar ese tempo. I buscar-lo i trobar-lo. No? Sí, i exigir-lo, sí. I l'altre temps, un dia una editora em deia que, paradoxalment, allò que tenia menys temps per fer era llegir. Cosa que és, no? pot col·lapsar una mica, dius, és la meva feina, però potser com que tens tots els originals per llegir, no sé si et queda, o et quedava, temps per dedicar-te en profunditat. De eso, bueno, tiene que ver con lo que comentábamos antes. No se trata solo de elegir, de leer y elegir y decir, por eso voy. Además, este es un momento espléndido. Esther lo refleja muy bien en las memorias. Tienes ganas de levantarte del sofá y ponerte a bailar, porque dices, por fin. Bien, no se trata solo de tener el tiempo de leer para poder elegir, sino luego de poder sentarte en una mesa y ir a lo que son las tripas del texto para ayudar al autor a que su trabajo se refleje de la mejor manera posible. Y eso realmente es un tempo valioso que hay que reivindicar. I els autors es deixen ajudar? O n'hi ha hagut que... Hay una regla que no suele fallar. Cuanto más experimentado y maduro, dejémoslo allí, es un autor, más fácil es trabajar con él. El problema lo tienes con las primeras novelas. Que no volen que les toquin... Claro, porque el autor, la autora, tienen tanto miedo y que a veces pues el pactar una coma te lleva media hora, 3/4. Eso suele pasar tipo sábado por la noche, 11, ¿sabes? Cuando tú piensas, bueno, por fin, pijama y demás. No, te llaman y te dicen, en la página 38, tal. Bueno, forma parte de la comedia humana. Sí. Algun dia també estaria bé llegir algun repàs aquests anys, algun llibre teu, Sílvia Querini, explicant esplendors més que misèries de la professió. No? I abans et preguntava això als autors en catàleg i dels altres, els que no has pogut tenir, per exemple, qui t'hauria agradat publicar que no vas poder, o qui se't va escapar en un moment determinat? Tengo dos autores que por razones distintas no pude incluir. Y me voy a ir pensando que me los merecía, de alguna manera. Una es Carson McCullers y el otro es Claudio Magris. Son mis dos... espinas, clavadas. Espinas clavaditas, sí. Bueno, los dos magníficos y los dos muy bien colocados en otras editoriales, pero sí, me hubiera gustado tenerlos en mi catálogo y además conversar con ellos. Tuve la suerte de cenar una noche con Claudio Magris y cantar en medio alemán a las 2 de la madrugada, però eso no significó que un llibre suyo acabara en mi catàleg. A vegades és la millor reunió possible, una cosa així, no? I en canvi, clar, perquè m'imagino, per si algú s'ho pregunta, el fet de tenir o no tenir algú al catàleg no depèn ni molt menys del criteri de l'editora, ni tampoc de l'autor. A vegades involucra molta més gent, per descomptat hi ha una agència literària que també hi ha de dir la seva, no? Hay que negociar. La paraula. Pero todo es una negociación. La vida entera es una negociación. Y si tú eres capaz de mostrar lo que hay en tu catálogo, teniendo en cuenta que vas a pedir, digamos, un autor que en principio casa bien con la lista que ya estás gobernando, la conversación puede moverse en el territorio económico,
pero lo que ya no se discute es, digamos, que aquel autor sea apropiado o no para el catálogo. I això te lo da l'experiència. Clar. I en el cas de l'atracció pel catàleg, això que dèiem del Lumen, per exemple, té, des dels... Tu deies, vaig heretar una editorial que tenia un catàleg immens. Tinc uns quants noms apuntats, perquè em facis una petita, allò, 4 paraules a cadascú i què representen. Un d'ells crec que respon a això que deies abans del longseller, i és Umberto Eco. Umberto Eco, gran escritor, persona muy potente y el long seller por definición de la casa. No estoy pensando en todos los libros de Umberto Eco, pero sí puedo decirte que El nombre de la rosa sigue siendo uno de los libros más vendidos de Lumen. Y creo que llevamos ahora 32 años con el libro en la calle. Sí, és l'any 80, per tant. Exacto. És això. La cosa ha continuado. Pues ahí estamos. El profesore. El profesore, exacto. Jaime Gil de Viedma. Lo conocí. Tuve esa suerte. Beata tú. Beata mí, sí. Lo conocí cuando ya no se encontraba muy bien. Pero sus poemas me han ayudado a negociar mejor con la vida. Y ya habla Silvia Querini, ya no habla de la directora literaria de Lumen. Gracias, Jaime. Déu-n'hi-do la col·lecció de poesia, també, de Lumen. Gracias a Andreu Jaume, que la dirige. Sí. Y va a seguir dirigiéndola, por cierto. Mafalda. Mafalda... Mafalda, de alguna manera, es uno de mis yos. No t'agrada la sopa? Empezando por ahí. Pero hay otras cosas que también nos unen mucho. Mafalda es uno de mis yos y me va a acompañar más allá de la jubilación. Juan Marsé. El maestro. Mis miércoles con Marsé. Procuro ir a tomarme ahora un vaso de agua a su casa los miércoles antes de ir a dar clases. Y ahí hablamos de lo divino y de lo humano. Y ¿te acuerdas de aquella frase de Gertrude Stein? Un maestro es un maestro. Bueno, una rosa es una rosa, es una rosa. Un maestro es un maestro, es un maestro. Está conmigo también. Me lo voy a llevar. Déu-n'hi-do, això és estar ben envoltada, Déu-n'hi-do. Virginia Woolf, que alguna cosa té a veure també amb els teus orígens i amb l'arribada. Sí. Empecé a los 16 años mi relación, digamos, literaria con Virginia Woolf, sin saber, obviamente, que acabaría siendo su editora en castellano. Mi relación con Virginia Woolf es más intelectual que emocional, pero también reconozco que he aprendido muchísimo de ella. Sí. Y Virginia Woolf también es uno de estos nombres que te demuestran que una de las otras grandes ventajas de nuestro oficio es que el hecho de que un autor esté vivo o muerto no es tan importante, porque te encuentras ahí en la página, ¿sabes? Yo puedo imaginarme a Virginia Woolf conversando con Patti Schmidt. Sí, y por eso los he podido incluir con gusto, con placer en mi catálogo. Y también me la puedo imaginar pues conversando con Jeanette Winterson. ¿Cómo no? Jeanette ha hecho un prólogo espléndido para Orlando. La vida y la muerte, se confunden ahí. Els prestatges d'una llibreria. Sí. Doris Lessing. Me hubiera encantado conocerla personalmente. Doris Lessing forma parte de mis lecturas de adolescencia. Y luego, adolescencia, que decir, cuando yo iba al liceo en Torino. Luego, ya metida en harina de la profesión, tuve la ocasión de
a hacerme con su última novela y al cabo de 2 meses le daban el Nobel. Ese es otro regalo que la vida editorial te hace de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. Yo tengo 4. Tengo el póker. Pero ¿sabes qué? Tengo póker de mujeres. Doris Lessing, Alice Munro. Nadine Gordimer. Fue la primera. Toni Morrison. Doris Lessing y Alice Munro. Wow. Póker de senyores. I què senyores? Sí, i tant, i tant. Totes les van agafar a Frankfurt, és aquell moment del Premi Nobel que l'edició esclata i tothom es va buscar, en aquest cas, Silvia Querini per celebrar-ho. Sí, y te pones a llorar como una niña y bueno, y pasan esas cosas. Que bonic. Alice Munro, ara que hi som. Sí. Alice Munro tiene el poder de la condensación. Y el poder no de reflejar los sentimientos, las emociones de una, sino de redefinirlas. Y las redefine con palabras tan absolutamente exactas, y yo diría que muchas veces feroces, que allí te ves. Eso no quiere decir que lo que veas te guste, pero allí estás tú. Y eso me parece importante. Y eso es uno de los señuelos, de los indicadores que me demuestran que vale la pena apostar por un autor. Que cuando me pongo a leer, yo sea Silvia Querini, pero cuando acabo un manuscrito, se haya añadido algo a Silvia Querini. Yo no sea exactamente la misma. No pasa muy a menudo. Te lo garantizo. M'imagino, però amb aquest catàleg de noms és fàcil que passi amb més freqüència. Y entonces es aquello que domingo por la tarde saltas del sofá, te pones a bailar con el palo de la escoba. David Grossman. ¿Cosa? Grossman. David Grossman. Gran persona y autor que ha conseguido que con su novela La vida entera, yo que nunca he sido madre, me sintiera madre, por primera vez. Eso se lo agradeceré siempre. Es uno de los hombres que, quisiera explicarlo mejor, pero necesitaríamos más tiempo y unas copas de Rioja. Tiene una mirada femenina hacia la vida. Tiene muy en cuenta los detalles, nunca ondea banderas, pero consigue llegar muy adentro de lo que es un ser humano. Y esa cualidad normalmente se asocia a la buena, subrayo buena, literatura de mujeres. David lo hace, com Toynbee también. Por eso los adoro. Fa poc l'editora Maria Buigas, en el cas de Grossman, el reivindicava com a candidat al Nobel. Diu, aquest sí que li hem de donar el Premi Nobel. Es que en Suecia se equivocan cada 2 por 3, que si no... Sí, això també donaria per un altre programa. Exacto. Natalia Ginzburg. Natalia tiene ese don de la escritura tan sobria que parece fácil y no lo es. Es muy complicado resolver temas vitales importantes en palabras, no solo en pocas palabras, sino en palabras muy de andar por casa, que diría yo. Y Natalia Ginzburg supo hacerlo. Además, Natalia Ginzburg vivió mucho tiempo en mi ciudad, en Torino. Y la relación que tengo con ella, ya te digo, en presente, para mí está muy viva, es muy importante, entre otras cosas, porque Natalia Ginzburg trabajó en la editorial Einaudi y fue la editora de Elsa Morante. Que és l'últim nom que et volia preguntar. L'última locura. És a dir, és l'última gran obra que fas com a editora, podríem dir? Com a directora l'último gran literària? Sí, sí. Y Natalia Ginzburg fue la editora de Elsa Morante
cuando trabajaba en Einaudi. Es decir, que de alguna manera el círculo se cierra. Està molt bé, està molt bé. Bien. Quin és el llegat, Sílvia, que abans citaves el cas de la transmissió de coneixements? Abans d'acabar et volia preguntar quin és el llegat que ofereixes a la gent que des de la docència, des del màster de la Pompeu, des del màster d'edició, quins consells dones als futurs editors? És a dir, si has de triar-ne un en aquesta mena d'ofici tan artesanal i tan militant des de la vivència que tu has tingut tots aquests anys, per què creus que ha valgut la pena editar? Creo que vale la pena dedicarse al mundo de la edición porque, repito, es un oficio donde la complicidad es fundamental. Y la complicidad crea nuevos proyectos constantemente. Mi último punto cuando entrego a mis alumnos el decálogo del buen editor, que es un decálogo muy personal, es el consejo, les aconsejo que los buenos y los malos proyectos les pillen siempre con las gafas puestas y el lápiz en la mano. Es decir, que no se cuelguen de un éxito, que no se desesperen por un fracaso, que mientras la vida pasa, siempre lleven las gafas puestas para mirar el mundo con ojo de editor, que no es lo mismo que mirarlo con ojos de ciudadano de a pie, y el lápiz en la mano. El lápiz en la mano es fundamental. I la goma per esborrar, si convé. Jo tengo el lápiz doble. Sílvia Quarini, moltíssimes gràcies per aquest mestratge final i sobretot per tants anys de bona literatura i de bones ulleres que també has portat per portar-nos els millors llibres. Gràcies i fins una altra. Muchas gracias a ti. A reveure, que vagi bé. Chao.